Amigos, si cambiamos de tema, el miércoles 12 de noviembre, la Asamblea Nacional presentó el lanzamiento de unos cuentos infantiles cuyo objetivo tiene el enseñar a los más pequeñitos sobre los derechos consagrados en la Constitución. Esto estuvo a cargo de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional y para ampliar la información ya nos acompaña la coordinadora de la unidad, Mónica Rodríguez. Bienvenida, Mónica, a la Televisión Legislativa. Buenas noches, Lorena. Muchas gracias por el espacio. Coméntenos esta iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional a propósito que ya un año se ha venido trabajando y el miércoles 12 tuvo ya su lanzamiento. Efectivamente, este proyecto surgió por iniciativa de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. La Unidad de Técnica Legislativa se encargó de ejecutar el proyecto y el día 12 de noviembre tuvimos el agrado de presentarlo con 15 instituciones educativas públicas y privadas en un acto muy ameno, ¿no? Con diferentes actividades. Esta obra que, como bien has dicho, hemos tardado más o menos un año y medio en elaborarla. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo a través del cuento enseñamos a los más pequeñitos los derechos que están consagrados en la Constitución de 2008? Efectivamente, cuando iniciamos este proyecto creíamos que una de las maneras más efectivas e idóneas de llegar a los niños era a través de la literatura infantil. Y efectivamente así lo hicimos, desarrollamos un proyecto donde lo estructuramos de tal manera de que los niños tengan un material que va desde los 4 hasta los 15 años, se va desarrollando en diferentes etapas en estos cuentos, ¿no? Desde cuentos muy sencillos para los niños más pequeños hasta cuentos, ¿no? O historias mucho más complejas para los adolescentes. ¿Qué, por ejemplo, qué personajes contienen estos cuentos? ¿Qué historias tal vez está basado en lugares o la historia del país para poder transmitir ese mensaje? Bueno, hay diferentes y variados personajes. Tenemos desde animales, ¿no? Hasta historias de la vida real. Tenemos la historia de Marcelo, de Mauricio, ¿sí? Que es un niño que tenía discapacidad visual. Uno de los escritores se inspiró en la historia de este niño para poder desarrollar su narración, ¿sí? Entonces tenemos, como te acabo de decir, diferentes personajes, desde animales hasta abordamos el tema de migración, ¿no? Con un ejemplo de una niña que envive lo que es tener a su familia fuera del país. Ahora, son 12 cuentos divididos en 3 volúmenes. ¿Cómo se clasifican esto por grupos de edades? Sí, tenemos 3 volúmenes. El primero, que está dirigido a los más pequeños, de una edad comprendida entre los 4 y 7 años. El segundo tomo va desde la edad de los 8 a los 11 años. Y el último, que va dirigido a adolescentes, que comprende la edad entre los 12 a los 15 años. Como te acabo de mencionar, las historias se van haciendo cada vez más complejas. Son historias según la edad. Empezamos con historias muy sencillas donde el mensaje que queremos transmitir son principalmente los derechos, los principios constitucionales de una de las leyes más importantes que tiene el país, que es la Constitución del 2008. Estos cuentos fueron elaborados por la Unidad Técnica Legislativa y se trabajó a la par con escritores e ilustradores ecuatorianos. Efectivamente, a la hora de realizar el proyecto hicimos una selección previa de profesionales expertos en la materia en literatura infantil. Se escogieron nombres de personas con una trayectoria en literatura infantil, desde Graciela Eldredge, Santiago León, gente que tiene mucha experiencia en saber transmitir conocimientos y que los niños y los jóvenes puedan aprender a través de los cuentos. Contamos también con Yanela Antigua, que es también una profesional cubana que nos ha aportado también en la construcción de este proyecto. También se comentaba algo sobre que estos cuentos puedan ser introducidos en la malla curricular y puedan también ser parte de los libros de clase para que los niños tomen como referencia estos cuentos para su aprendizaje. Ese es uno de los objetivos que se ha planteado la señora presidenta, y es que este material pueda servir en la malla curricular de los estudios sociales, ¿no? Es la manera en la que podríamos llegar al mayor número de niños y de jóvenes. Entonces la idea es iniciar una campaña el próximo año a nivel nacional y poder socializar en todas las escuelas y colegios este material, y para ello también se ha elaborado una guía didáctica que le da las estrategias al docente, al maestro, para que pueda aplicar en el aula
estos cuentos y sacarle el mayor partido posible para que los niñas, los niños, los adolescentes tengan todos los conocimientos y puedan desarrollar las competencias praxitivas, cognitivas sobre lo que es una de las principales leyes que tenemos en el Ecuador, como es la Carta Magna de 2008. ¿Para esto tendrán algún tipo de encuentro, acercamiento con los docentes de ciertas escuelas y bueno, junto con los expertos de la Unidad de Técnica Legislativa, explicar cómo transmitir ese mensaje a través de un cuento? Lo que queremos hacer es aplicar esa guía didáctica, debemos hacer un proceso de réplica con los docentes, ¿no? Para que sepan cómo utilizar y cuál es lo que queremos que los niños conozcan y aprendan de esos cuentos. Y lo que nos habíamos planteado es realizar un convenio de colaboración interinstitucional entre la Asamblea Nacional y el Ministerio de Educación para estudiar la posibilidad que este material se incluya dentro de esa malla curricular e iniciar un proceso de difusión y socialización y conocimiento de esas estrategias entre los docentes para que sepan utilizar estos cuentos de la mejor manera. En primera instancia, ¿qué reacciones tuvieron de los niños, los pequeñitos que estaban muy entusiasmados con los personajes que ese día les explicaron ciertos de los derechos consagrados en la Constitución? ¿Qué reacción tuvieron de los niños? La verdad es que tuvimos muy buena acogida, los niños fueron todos contentos, los jóvenes también tuvieron la oportunidad de conocer la Asamblea Nacional y vieron que una de las formas de aprender de lo que hacemos aquí, la construcción normativa que realizamos aquí, también puede ser muy entretenida, ¿no? Como te digo, la herramienta literaria del cuento la hace que ese proceso que a veces puede ser tan complicado de explicar y de entender también, no solamente a los niños, sino a los jóvenes, de una manera mucho más sencilla, a través de un cuento se puede entender. Entonces la acogida ha sido muy buena, ¿sí? Todos los niños se han ido contentos, felices, reclamándonos y pidiéndonos este material porque realmente, como puedes ver, es un trabajo que tiene calidad no solo en los literarios, sino también muy bonito a la vista, ¿no? Porque las ilustraciones... Justamente ahí estamos pasando las ilustraciones, imágenes. No sé si podemos ir describiendo un poco las imágenes que estamos viendo, la ilustración. Las ilustraciones fueron realizadas por Tito Martínez, ¿sí? Un especialista en ilustraciones, en diseño, ¿no? Y como ves, todos los componentes gráficos tienen un contenido de lo nuestro, cultural nuestro, ¿no? Desde el cóndor de fuego, uno de los animales, ¿no? Muy característicos de nuestra cultura, de la cultura ecuatoriana, la diversidad de la fauna y de la flora que existe en el Ecuador. Como te comenté, hemos tomado como protagonistas principales animales que solamente muchas veces en Ecuador lo podemos encontrar, e historias reales de discriminación y movilidad. También permite conocer la fauna de nuestro Exactamente, país. Permite saber la diversidad y la riqueza de la biodiversidad que tiene el Ecuador. Entonces abordamos la mayoría de los derechos más importantes que están en la Constitución, desde el tema de la justicia, el acceso a la justicia, que es muy importante, el tema de no discriminación, del racismo, de la movilidad humana. Ecuador vivió un periodo en donde muchos ecuatorianos tuvieron que exiliarse en otros países y dejaron a niñas y niños aquí en Ecuador. Pues hemos abordado ese tema también porque creemos que los niños deben saber que no están solos, que tienen derechos y que tienen la posibilidad de exigir el cumplimiento de esos derechos. Y la Constitución, que es la máxima ley, les da los mecanismos para poder hacerlo. Finalmente, Mónica, ¿cómo puede hacer la ciudadanía en el caso de requerir estos cuentos? ¿Estarán distribuidos en librerías o cómo tienen que hacer? Queremos llegar al mayor número de personas y para eso lo que hemos hecho es digitalizar los cuentos. Los pueden obtener a través de la página web de la institución. También se ha grabado un CD con una canción que es de Ricardo Williams, que se denomina Vamos a Soñar, y hemos también dramatizado en audio cada uno de los cuentos. Aparte de eso, nosotros el próximo año, la presidenta de la Asamblea Nacional, como le había comentado, va a iniciar un proceso de socialización a nivel nacional de todos estos cuentos, se los van a entregar y se va a ver la posibilidad también de distribuirlos a través de un medio de comunicación escrita, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Mónica Rodríguez, coordinadora de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, pues con quien hemos conversado sobre el lanzamiento de los cuentos infantiles de la Asamblea Nacional. Con esto, amigos, nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más información. El noticiero Nuestra
Nuestra asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.